Ya hay ley y bases. Bueno, hay ley y bases desde el 12 de junio que el Senado votó en general de manera afirmativa por la ley base. Desde el 12 de junio, bases y el paquete fiscal, no nos olvidemos que es la segunda ley, ya son ley. Ahora lo que vamos a definir mañana es el contenido definitivo de esos dos proyectos que ya son ley, insisto, desde la sanción del Senado el 12 de junio. Ley bases y paquete fiscal, los dos. Ya son ley las dos. Okay. Lo que vamos a definir mañana es qué se acepta de las modificaciones que el Senado le hizo a la sanción que nosotros dimos el 30 de abril y en qué insistimos de esa sanción del 30 de abril. O sea, del Senado ustedes van a aceptar seguramente que no van a ser privatizadas aerolíneas, RTA, que es la televisión pública y los medios públicos, y además el correo. Eso ustedes lo van a aceptar así como vino del Senado. Exactamente, exactamente. Hay Bien. consenso para que eso sea así porque no están los votos para insistir en la sanción nuestra del 30 de abril que incluía estas tres empresas para privatizar. Ok. Lo que no van a aceptar es que se haya sacado ganancias y bienes personales. En eso van a insistir con lo que hicieron ustedes. Exactamente, exactamente. Nosotros vamos a insistir mañana, hay acuerdo mañana para insistir en la versión del impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales que nosotros sancionamos el 30 de abril. Hoy escuché a alguien creemos decir... que en el caso de ganancias... Sí, perdón. Hoy escuché a alguien decir, nunca había escuchado una cosa igual, diciendo que en realidad esta ley no es legal porque no tiene la aprobación de ambas cámaras. No, eso es absolutamente falso. Luego de la sanción del 12 de junio en el Senado, la sanción previa del 30 de abril en la Cámara de Diputados, tanto la ley bases como el paquete fiscal son ley. Lo único que se está discutiendo en estos días, y la discusión termina mañana, es cuál es el contenido de esa ley. Y en ese sentido es importante precisar que según la Constitución Nacional, artículo 81, mañana a la Cámara de origen, lo único que le queda por hacer es aceptar los cambios que hizo el Senado o insistir en la versión del 30 de abril. O puede ser un poco de las dos, aceptar algunas modificaciones que hizo la Cámara Revisora, en este caso Senado, o en otras insistir con la versión nuestra del 30 de abril. Pero eso es absolutamente falso. Lo que quieren forzar es decir que tanto ganancias como bienes personales no tiene la aprobación de las dos cámaras. Una de las cámaras dijo que no. Bueno, para mí es una burrada. Es una interpretación absolutamente... Claro, para mí sí, es una burrada. Es una burrada. Es una burrada. No leen la Constitución. A ver, acá en política no hay nadie que sea sonso, estúpido o que no entienda. Todos entienden perfectamente lo que estamos hablando, todos saben perfectamente lo que dice el artículo 81. Lo que pasa es que están intentando utilizar una manera tergiversada del artículo 81 para hacer política. Claro. Pero el rechazo, entre comillas, digo entre comillas porque no es la palabra adecuada, del capítulo o del título ganancias de parte del Senado y el rechazo del título bienes personales de parte del Senado es simplemente, a la luz de lo que dice el artículo 81 de la Constitución, una mera modificación en el proyecto de ley que salió de diputados. Como es una modificación o corrección al texto que salió de diputados, ¿qué hace? Mañana agarra su texto, compara el texto que salió de la Cámara de Senadores y dice, a esto lo aceptamos de la Cámara de Senadores y en esto insistimos con nuestro texto de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se llegó a ese texto en la Cámara de Senadores? A la Constitución, no a José Luis Espert, no le importa. Simplemente mañana la Cámara de Diputados compara su sanción del 30 de abril con la sanción que salió del Senado el 12 de junio y decide qué aceptar y en qué insistir. Para aceptar, con la mayoría absoluta le alcanza, o sea, la mitad más uno. Ahora, si mañana queremos insistir, como vamos a insistir, y es lo más probable que ocurra, en ganancias y en bienes personales, necesitamos los mismos votos que tuvo la Cámara de Senadores. ¿Cuántos votos tuvo la Cámara de Senadores para
eliminar, rechazar el título de ganancia y bienes personales, la mitad más uno. Por lo tanto, nosotros mañana, con la mitad más uno, con la mayoría absoluta que se dice, logramos reimponer, si usted quiere, nuestra sanción del 30 de abril de ganancias y de bienes personales. Okay. Todo esto indica entonces que el 9 de julio el presidente podrá firmar aquel famoso pacto de mayo. Exactamente, exactamente, con ya la ley bases sancionada y el paquete fiscal también sancionado, porque recordemos que son dos leyes, ¿no? Una, la ley bases, como afecta un montón de puntos diferentes, se trabajó en plenario y el paquete fiscal se trató solo en la comisión que yo presido, la de presupuesto de Hacienda, pero si el presidente el 9 de julio va a tener la ley bases y va a tener el paquete fiscal, más que el presidente. Lo va a tener la gente, que es lo que importa acá, porque, a ver, el gobierno sin ley bases y sin paquete fiscal ha logrado derrumbar la tasa de inflación con superávit fiscal y emitiendo nada para financiar al fisco. La ley bases y el paquete fiscal son para la gente. ¿Por qué? Porque la ley bases tiene una reforma laboral específicamente buscando a que la pyme pueda contratar de manera más libre, acordando de manera más directa con el trabajador, porque se crea un fondo de cese, se penaliza como despido con justa causa el bloqueo de las empresas, se termina con las multas. En el caso del paquete fiscal, se cierra bastante la discriminación que existe en ganancias, insisto, contra los autónomos a favor de los trabajadores en relación de dependencia. Ganancias es un impuesto que pasa a tener una progresividad mucho más gradual que antes. En el caso de bienes personales, impuesto que se extingue en el 2027 va a favorecer al blanqueo de capitales. Así que es una ley pensando en la gente y que la economía empiece a salir rápidamente del piso de actividad económica que encontró en abril-mayo. Ok, brevemente, se conoció hace 24 horas un índice tremendo, brutal, que es el 7.7 de desocupación, ¿no? O sea, hay miles y miles de argentinos que han perdido su empleo. ¿Usted cree que con este paquete laboral va a haber empleo? No tengo duda que la economía ya tocó un piso, empezó a recuperarse y tanto el paquete fiscal como la ley bases van a ayudar para que la economía crezca, que es la única cura real que hay, no solo para el desempleo, sino para la pobreza. Le agradezco mucho, fue muy amable. Un placer, muy buenas noches. El diputado Espert. Sí, Paulita. Bueno, vamos a completar con respecto a lo que va a pasar mañana. Hablemos de la sesión, porque hoy, quien veíamos en pantalla, que es Espert, estuvo con Martín Menem y con otros diputados de distintos bloques, del PRO, de la Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, estuvo también Píparo. Bueno, los distintos bloques que colaboraron y que dialogaron con el gobierno se reunieron para empezar a delinear cómo va a ser la sesión. Estuve hablando con varios. Todos coincidieron que más o menos entre 12 y 14 horas de sesión. ¿Por qué tan abultado todo? Bueno, por supuesto por la cantidad de oradores, recordemos. Todos quieren hablar. Todos quieren hablar, pero además, por supuesto, aparecen las cuestiones de privilegio. Hay cuestiones de privilegio que son aquellos, digamos, planteos que se hacen antes de que comiencen las exposiciones por la ley bases, que también van a colaborar, digamos, para lo que es alargar esta última sesión por la famosa ley bases. Otra cosa que te cuento, con respecto a cómo va a ser la dinámica. Primero va a ser el debate en general de los dos temas juntos, o sea, las exposiciones van a ser tanto sobre ley bases como sobre paquete fiscal, y después, por supuesto, la votación es por separado. Se vota la ley bases y después se vota el paquete fiscal. Todo se va a terminar de delinear en la labor parlamentaria, que va a ser mañana a la mañana, antes de la sesión, que comienza a las 12 horas, y como sabemos, los bloques, después los oradores y después los cierres, con todo esto de las cuestiones de privilegio que te estaba contando. Pero bueno, va a ser claramente un día muy importante para el gobierno, porque después de 6 meses finalmente va a lograr obtener su ley bases y su paquete fiscal. Y tengo entendido, y es información también, de que la importancia del paquete fiscal es porque el gobierno va a cumplir, y antes de lo previsto, con la reducción del impuesto país. O sea, quizás... Del 17 al 7. Sí, yo creo que puede ser una medida que la vamos a ver mucho antes de lo que nos imaginamos. ¿Y cuáles son los beneficios de bajar ese impuesto? Y inflacionariamente es importante, porque hoy los importadores están pagando el oficial más ese 17,5 y estarías
bajando el monto el costo, si querés, de todo lo que es importado. Así que te diría que es un tema, hay que ver cómo juegan el tipo de cambio oficial. Esa fue la promesa del propio presidente y del propio presidente y del propio Caputo. En cuanto se apruebe. Exacto, esa fue una promesa que hicieron antes de que se tratara en el Senado. En esa misma semana dijeron, si esto logra caminar, se va a hacer esa baja. Sí, prometieron la baja, no dijeron cuándo. Pero la información que tengo es que va a ser mucho más rápido de lo que nos imaginamos, porque encima empiezan a recaudar rápido esto. O sea, porque vos pensás que tenés ganancias, es inmediato. Y después creo que con el blanqueo, que lo van a hacer rápido también, van a recaudar un monto. Te diría que hay estimaciones ya de algunos economistas que te dicen solo por el blanqueo pueden llegar a recaudar 1.500 millones de dólares. Sí. Y otra cosa que sumamos, hablamos de las privatizaciones, como vos bien recién charlabas con Expert, Edu, todo lo que es aerolíneas, correo y RTA queda fuera de esta ley, pero por supuesto después el gobierno puede insistirlos con proyectos únicos. Puede quedar para otra puede etapa. quedar para otra etapa, que fue principalmente lo que manifestó Francos al respecto del tema que ha quedado apartado de lo que es la ley bases. Bueno, muy bien. Doctor, sí.